Nuevamente por acá, profe Pablo, para hacer esta nueva clase en el día de hoy, casi en el horario que nos correspondería. Esto es para un video exclusivo para quinto secta, materia de derecho. Bueno, vamos a tratar de ir al punto hoy. Espero que estén muy bien, antes que nada, que la estén pasando lo mejor posible, eso sí. Y les mando muchos cariños desde acá a la distancia. Lo que vamos a tratar en la clase de hoy va a ser el voto del ministro Handy, el último voto en el caso de los exploradores de cavernas. Como es habitual, anoche lo leí y lo acabo de releer y acabo de hacer mi pequeño resumen para la clase, ¿sí? Sobre las cosas más importantes que dice Handy. Antes de empezar a hablar sobre lo que dice Handy, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Es un voto complicado el de Handy. Pero no complicado porque no se entienda lo que dice. Es difícil estar de acuerdo con Handy, pero a la vez dice cosas muy sensatas. O sea, como abogado lo digo esto, ¿no? Como hombre de ley. Las cosas que dice Handy en algunos momentos rayan lo ridículo. Pero por otro lado, yo creo que lo que más, perdón, enseñé un cartelito. Lo más trascendente en el voto de Handy es que él apela principalmente al sentido común. Y después vamos a hablar un poco sobre eso del sentido común. Porque también a mí me hace un poco de ruido. Sin embargo, la solución que plantea Hardy quizás es la más sensata de todas. Vamos a analizar un poco lo que dice. Primeramente lo que hace es decir algo así como que sus colegas, o sea, los otros jueces, se metieron en unos torturados raciocinios, como diciendo, se metieron en miles de cosas que no era necesario, dice. Estuvimos hablando del derecho natural contra el derecho positivo, ¿sí? Foster contra King. La letra de la ley, King contra el propósito de la ley, Foster. ¿Sí? Las funciones judiciales contra las funciones ejecutivas, las funciones judiciales contra las funciones legislativas. Metieron a hablar de un montón de cosas, dice que. Dice, y hay algo que no prestaron atención, en ningún momento. Dice, en ningún momento se pusieron a pensar en eso. Pusieron a hablar sobre el poder ejecutivo, sobre si el presidente lo sigue a indultar, se pusieron a hablar sobre el derecho natural, se pusieron a hablar sobre la letra de la ley. Bueno, a ver, habla de la naturaleza jurídica del convenio. Cuando dice el convenio es el contrato que hicieron los exploradores de caverna, dentro de la caverna. Dice, ¿cómo es ese? ¿Cómo terminó siendo ese contrato? ¿Fue unilateral o fue bilateral? Unilateral quiere decir que lo hizo solamente una de las partes, impuso su voluntad. O fue bilateral, porque Roger Wetmore también estuvo de acuerdo. Él dice, recordemos que Wetmore se arrepintió y no quiso participar. Entonces, ¿cómo? Entonces era unilateral. O sea, es como un planteo bastante retorcido, pero en ese sentido, jurídicamente es correcto lo que dice él. Porque no hubo voluntad de una de las partes. Entonces, por ese lado, pareciera ser que Handy encara el camino hacia declarar los culpables. Porque dice, si ustedes impusieron un contrato unilateral sobre una de las partes y cometieron un crimen, son culpables. Pero no, se va por otro lado. Porque
al parecer, este ministro Handy es el más viejo de la corte, ¿no? Después más adelante vamos a ver que cuenta toda una anécdota y qué sé yo. Entonces él habla en un momento sobre la sabiduría práctica. Hay que tener sabiduría práctica. El pragmatismo se llama eso, chicos. O sea, hay que ir, no hay que quedarse tanto en lo abstracto, en lo eh, ideal, lo que tendría que ser, sino lo que es. Y ahí es donde está bueno el razonamiento de Handy, ¿no? Quizás como la voz de la experiencia, de decir, vayamos a lo práctico. Y este caso es muy fácil, dice. Increíble. Yo cuando lo leí eso digo, no. Dice, y empieza a hablar de los gobiernos. Dice, los hombres no están gobernados por leyes o por conceptos abstractos que trae la ley, sino que están gobernados por otros hombres. Entonces, si esos hombres tienen una buena relación con el pueblo lo va a respetar. Y si esos son malos gobernantes, esos hombres que gobiernan el pueblo son malos gobernantes, el pueblo lo va a derrocar. Dice, nosotros como poder judicial, el problema que tenemos es que estamos bastante alejados de los hombres. Estamos todo el tiempo pensando en un análisis legal de los casos. O sea, vamos al mínimo detalle del caso. En cambio, dice, la opinión pública, por ejemplo, no se pone a pensar sobre si el convenio fue unilateral o bilateral o si esto y si lo otro. La opinión pública, taca. Dice que las leyes y los instrumentos abstractos, las formas e instrumentos abstractos deben ser utilizadas como herramientas. No para complicar la cosa. O sea, se pone muy pragmático el tipo, muy pragmático. Y habla de la eficiencia y del sentido común. Bueno, y después, siguiendo esta línea de pensamiento pragmática, ¿no? Se pone a revisar un poco lo que sus colegas pasaron por alto. Dice, mis colegas pasaron por alto algo muy importante. Y dice que este caso cobró un interés público, un interés hasta internacional, dice, y que se hicieron encuestas. La opinión pública dijo que el 90% pensaba que deberían ser declarados inocentes. Después más adelante va a hablar y va a decir que ese 10% que decía que no, que tenían que ser culpables, es persona de dudosa intelectualidad porque leen periódicos medios truchos y incluso creían que el término espeleólogo, que espeleólogos son los que exploran las cavernas, quería decir caníbal, o sea, como que no tenía muy en claro las cosas. Entonces, lo que dice nosotros, como Poder Judicial, como Corte Suprema, tenemos que mantener la armonía con, ¿cómo decirlo? Apunta a no ir en contra de la opinión pública. Todo lo contrario de King. ¿Se acuerdan? La semana pasada que hablábamos de King, que decía, a mí no me importa lo que opina la opinión pública. Este tipo dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque está diciendo, también se apoya un poco en la segunda parte del argumento de Foster, el propósito de la ley. O sea, no vayamos tanto así a la letra de la ley, sino que pensemos un poco, pensemos lo que opina la gente, tengamos en cuenta, somos hombres, no somos máquinas. Bien. Después se pone a analizar cuando una persona comete un crimen. ¿Cuáles son las maneras de evitar el castigo? Dice que hay cuatro formas de evitar un castigo, una condena. ¿Sí? La primera, claramente, es que el juez declare inocente.
La segunda es que el fiscal inicialmente no te acuse, que decida que no hay prueba para acusarte. Después, cuando habla veredicto absolutorio del jurado, les explico. Acá en Argentina todavía, o quizás no haya nunca, en algunas provincias, hace en Córdoba, creo, vieron como en Estados Unidos las películas de juicio, que hay un jurado. El jurado es un grupo de ciudadanos o de ciudadanas o de ciudadanes que son convocados por el Estado para formar el jurado. Acá no existe eso. Es una forma legal muy del derecho anglosajón, del derecho inglés, que bueno, terminó siendo adoptado por Estados Unidos, porque Estados Unidos fue colonia inglesa. Pero acá no existe el juicio por jurado. Ya lo digo, hay algunas excepciones que sí, en algunos casos se usa, no sé muy bien, no está implementado. Podemos tener opiniones encontradas respecto a eso. Yo no sé si estoy muy a favor del juicio por jurado. Ya lo discutiremos en algún momento. Debatiremos, mejor dicho. Pero no viene al caso ahora hablar del juicio por jurado. Pero bueno, la otra funciona así. En el juicio por jurado, estos ciudadanos dan un veredicto. No llega a ser sentencia, porque la sentencia la tienen que dar los jueces. Pero dan como una opinión. Si es culpable o si es inocente. Entonces, cuando el jurado ya dio veredicto, los jueces no pueden ir contra el veredicto. No pueden decir, el jurado dijo que era inocente, dijeron que era inocente, no, lo vamos a declarar culpable. No, lo que van a tener que hacer los jueces es casi un trámite en ese caso. Lo que van a tener que hacer es declararlo inocente y liberarlo de toda culpa. En caso de que el jurado diga son culpables, los jueces lo que van a hacer, van a establecer la condena. ¿Se entiende cuántos años le van a dar? Así funciona el juicio por jurado. Entonces lo que dice acá Handy es que la otra posibilidad de que no sea condenada una persona que está acusada de un crimen es que el jurado diga que es inocente. Y comenta algo que hasta ahora no sabíamos nosotros. Nunca se supo en el caso. Y lo trae. Handy ahora se pone un poco chismoso con lo que viene. Dice un par de cosas que es bastante criticables, ¿no? Dice, no, sí, claro, en este caso el jurado los condenó. ¿Por qué? Porque el presidente del jurado era un abogado. Fortuitamente fue un abogado. Entonces el abogado entró en el mismo jueguito que estamos entrando nosotros, de darle la vuelta con la ley, el derecho natural, el derecho positivo, la letra de la ley, Entonces los convenció a todo el jurado de que eran culpables. ¿Se entiende? Un abogado que pensaba un poco más como King. Y la cuarta forma de evitar el castigo, la condena, es con el indulto del presidente. Esos son los cuatro análisis que hace Handy. Después habla sobre Tatin, que por un lado dice, claro, Tatin criticaba al fiscal porque lo acusó, pero ahora después es como que pide al... Está buena esa parte. Dice, es como que le pide al Poder Ejecutivo que lo indulte. Y dice, la opinión pública, a nadie se le ocurriría, por sentido común, dice, opinar que nosotros como Corte Suprema condenemos para que después el Poder Ejecutivo indulte. O sea, hagámonos cargo, lo que está diciendo tácitamente, estoy diciendo, hagámonos cargo del problema que tenemos. Y eso es lo que más me gusta del voto de Handy. No, quizás legalmente y argumentativamente no es demasiado, no se sostiene en sí con fundamentos, pero busca el sentido común y, como él dice, la sabiduría práctica. Está diciendo,
sentido? A ver, ¿qué está diciendo Tatin? Le está diciendo. ¿Quién en su sano juicio va a estar esperando que nosotros los condenemos para que después el presidente lo indulte? ¿Por qué no tomamos nosotros la decisión de decir que son inocentes? Por lo menos tiene la valentía de hacerse cargo. Es decir, yo estoy acá y me tengo que hacer cargo, no tirar la pelota para otro lado. Por otro lado, por eso digo que se pone chismoso, la verdad que se pone en un camino bastante peligroso ahí. Yo cuando lo leí dije, wow. Dice que la sobrina de su mujer es íntima amiga de la secretaria del presidente y que por ese lado ella le contó que el presidente no iba a dar el indulto. Él mismo dice, estoy siendo un poco chismoso con eso, pero bueno, yo lo sé, dice. O sea, es totalmente pragmático el tipo. ¿Sí? Siempre que digo pragmático, estoy diciendo práctico. ¿Sí? No se mete demasiado en la ley. El tipo va. De hecho, después cuando veamos la anécdota que cuenta, da a entender un poco por qué esa actitud que él tiene, ¿no? Bueno, y critica por último a sus colegas. A Tatin ni lo nombra, se dan cuenta de que Tatin ni vale la pena analizarlo. Dice, el presidente le tira la pelota al Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte. ¿Sí? Dice, bueno, yo los condeno, si el presidente lo quiere indultar, que los indulte. De Foster dice, se revolvió toda la biblioteca para encontrar un argumento para defender a estos tipos, para declararlos inocentes, no para defenderlos. Y después de King dice, ahí lo mata a King, y de otra forma tiene razón, dice, es contradictorio lo que dice King, porque empieza diciendo que si él, como ciudadano particular, dice, o ciudadano privado, los perdonaría, pero como él es juez, no puede, qué sé yo, dice, el concepto legal de ciudadano privado va a quedar almacenado en las bibliotecas de la Corte Suprema a expensa de los impuestos de los ciudadanos, dice, lo mata con eso. Como diciendo, ¿qué quiere decir con eso? O sea, como ciudadano lo perdonás, como juez lo condenás, ¿qué onda? Bueno, y después cuenta una anécdota para terminar y con eso cierra su voto, que habla sobre el primer caso que él trató en la Corte Suprema, hace 30 años, por eso ha ido su ministro viejo, parece. Es el caso, él habla de ministro, yo lo voy a decir de cura, para que no se confunda con los ministros de los jueces. ¿Sí? Cura, hablemos de cura. Habla de un caso de un cura de una secta, una iglesia, no es una secta, dice él, que fue expulsado por sus pensamientos, yo no sé qué historia, y que fue a una reunión de esa secta disfrazado, en donde se hablaba mal de él, no sé, se decidía algo sobre él, sobre su expulsión y qué sé yo. Entonces el tipo fue camuflado, disfrazado, y empezó a rebatir los argumentos de quienes estaban diciendo que había que expulsarlo. Una cosa así, no me acuerdo bien. Entonces, cuando los tipos se dieron cuenta de que era él, se agarraron las piñas, ¿sí? Y al parecer le fracturaron la mandíbula. Eh, entonces, claro, el tipo le hizo un juicio a 10 personas porque estos tipos me pegaron. Entonces Handy en esa anécdota dice, yo no... Al principio me pareció difícil el caso, pero después... No.
pareció de lo más fácil, dice. Me pareció de lo más fácil, dice, porque no había pruebas de quién le había pegado, quién no le había pegado, quién había tratado de huir del tumulto, quién había tratado de protegerlo. Y él le estaba acusando, aparte él mismo se metió en la boca del lobo, ¿no? Se metió en esa reunión, nadie lo llamó, nadie lo invitó ni nada, él mismo se metió disfrazado, o sea, se buscó él mismo el problema. Y es interesante que cuente esa anécdota porque pienso, ¿no? Creo que no lo dice abiertamente él, pero creo que lo que está diciendo es que, bueno, Roger Wetmore, de alguna manera sabía que dedicándose a explorar cavernas o metiéndose en una caverna, podía llegar a morir. Lo que hablábamos el otro día de los deportes de riesgo, ¿no? Entonces, pues vuelve al pragmatismo y vuelve a decir estos 4 hombres, ¿no? Que sufrieron lo que nosotros quizás no suframos en 1000 años. Y ahora los vamos a matar. Y ahora los vamos a matar. Handy, por supuesto, los declara inocentes. Y es con Foster, 2 de los 5 ministros que lo declaran inocente. El presidente los declaró culpables y el otro que los declaró culpables fue King. Recordemos que Tatin se abstuvo de emitir su voto. Ahora vamos a analizar un poco eso. Lo que yo quería decir sobre el voto de Handy, que resulta ser el más sensato, el más humano de todos. Porque con sus aciertos, por eso mismo, porque tiene aciertos y tiene errores. Yo creo que el mayor acierto que tiene es el pragmatismo. Un poco también lo tenía Foster, ¿no? Y lo termina diciendo, casi coincidiendo con Foster, cuando dice, vamos a matar a 4 hombres. Foster lo explica, lo dice de otra manera, dice, murieron 10, se murió uno, vamos a matar a estos también. Y este da toda una vuelta más, pero más o menos coincide en eso, ¿no? Por eso los dos dicen que tiene que ser inocente. Foster hace toda una fundamentación legal, va por el lado del derecho natural. Handy no, Handy dice sentido común, señores, sentido común, pragmatismo. Ahora bien, es distinto el pragmatismo al sentido común. Yo muy de acuerdo no estoy cuando Handy, en eso quizás estoy más de acuerdo con King, cuando Handy habla sobre la opinión pública y el sentido común. Y acá quiero hacer un parate, quizás discurramos algunos minutos sobre esto, pero está bueno que revisemos el sentido común. Porque todos dicen que algo es así, no tiene por qué ser así. Por lo general, la palabra sentido común es algo positivo, tiene una connotación positiva. Ah, bueno, pero este pibe sí, tiene sentido común, mirá. Pensemos con sentido común, la habrán escuchado un montón de veces esa frase. Pensemos con sentido común. ¿Y qué quiere decir? Pensemos con sentido común. Pensemos como piensan todos. No, no está bien el sentido común. No está bien el sentido común. Si todos piensan algo y todos están equivocados, ¿por qué vamos a tener sentido común? ¿Quién hace el sentido común? ¿La mayoría hace el sentido común? ¿Los que más saben? ¿Quiénes son los que más saben lo que está bien y lo que está mal? Me estoy poniendo filosófico. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Ahí, a mi criterio, Handy, la pifia, pero es más una cuestión ideológica.
ideológica y de posición ante la vida. A mí no me gusta hacerle caso al sentido común. No me gusta. Entonces, lo que yo quiero de alguna manera que podamos desarrollar entre todos no es un sentido común del aula o del aprendizaje, sino un sentido crítico. ¿Qué quiere decir un sentido crítico? ¿Estar criticando todo el tiempo? Bueno, un poco sí, pero también tener la lucidez y tener la valentía de aceptar que cuando un argumento encuentra validez, aceptarlo, sea de la mayoría, o sea de la minoría, o sea único, o sea lo que sea, pero eso es tener sentido crítico, ¿se entiende? Voy a dar un ejemplo que lo di en otra clase. Bueno, el otro día cuando ustedes deberían haber visto esa clase del 1 de mayo, cuando hablamos de la filosofía marxista. ¿Sí? ¿Qué es el sentido crítico? ¿En dónde encuentro el sentido crítico yo ahí? Cuando estuve hablando del filósofo francés Michel Proudhon, ¿sí? Con su obra, ¿qué es la propiedad? O sea, todo el mundo hoy en día, por sentido común, va a decir, esta es mi casa, este es mi auto, esta es mi cartuchera, esta es mi mochila. ¿Sí? Porque hace siglos y siglos que se está edificado el concepto en la mente humana de la propiedad privada. Y viene este muchacho, este francés, a decir que toda propiedad es un robo. ¡Wow! Fuerte lo que dice. Si nos ponemos a analizar un poco, con sentido crítico, con el sentido crítico que él tiene al decir, no me importa que todos ustedes digan que la propiedad está bien. Yo tengo sentido crítico, porque es filósofo y tiene desarrollado, los filósofos desarrollan sentido crítico de todo. Tengo desarrollado ese sentido crítico y vengo a decir, ¿saben qué? La propiedad es un robo. Y acá, ¿por qué es un robo? A ver, Proudhon, por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando te va diciendo las cosas, decís, wow, no sé si te tan equivocado este muchacho, ¿eh? Entonces, a lo que voy es a eso, no tomemos nada por hecho. Nada, ni siquiera lo que yo digo. ¿Se entiende? O sea, eso es tener sentido crítico. Lo que yo digo como profesor, estoy diciendo. Ni siquiera lo tomen como que es la verdad. Pregúntense todo el tiempo si está bien. Analicen, piensen, reflexionen. Eso es un poco lo que se pierde en Handy. Porque si Handy se va a estar apoyando en lo que dice la mayoría, estamos en el horno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que el tipo, de alguna manera, analiza pragmáticamente la realidad, y estoy de acuerdo con su decisión final. Yo creo particularmente que los exploradores deberían ser declarados inocentes. Y quizás era el único camino que había, el de Handy. Porque la verdad que si uno no es naturalista, el derecho natural, si uno es positivista, hay que ir por el lado de King. Si no vamos a ir por el derecho natural, ¿por dónde vamos a ir? Por ningún lado, más o menos como plantea Handy. Por el sentido práctico, pero no el sentido común. El sentido práctico no es lo mismo que el sentido común. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Bien. Este caso, este libro, esta historia ha llegado a su final. Se le vuelve a preguntar a Tatin al final si quiere rever su postura de abstenerse y emitir un voto. Y dice que no quiere. Se vuelve a lavar las manos. Lo odio a Tatin, chiques. Lo odio. Y bueno, lo que sucede es que al final los exploradores de cavernas
son condenados a muerte. ¿Por qué? Porque tenemos el voto de Foster, que los declara inocentes, tenemos el voto de Handy, que los declara inocentes, tenemos el voto de King, que los declara culpables, tenemos el voto del presidente, que los declara culpables, y tenemos a Tatin, al maldito Tatin, que se abstiene. Entonces hay un empate. Y jurídicamente, en muchas instituciones legislativas o jurídicas, el presidente es quien desempata, o la presidenta es quien desempata. Y como en este caso el voto del presidente fue por la condena, vale doble. ¿Vieron cuando pareciera como los equipos cuando juegan la Copa Libertadores, que la Sudamericana, creo, no sé cuál es, la Libertadores, Sudamericana, que el gol de visitante vale doble? Bueno, acá el voto en caso de empate, el voto del presidente vale doble. No es que siempre vale doble. No es que siempre vale doble. Si fuera 3 votos contra 2, y entre esos 2 está el voto del presidente, el voto del presidente vale 1. Pero en este caso, como fue 2 contra 2 y 1 que se obtuvo, ¿de qué lado está el presidente? Acá está el presidente, listo, condena. Así que tristemente los exploradores de caverna fueron condenados a muerte. Nada, creo no olvidarme de nada sobre esto. Bueno, para terminar la clase, que no se haga tan largo, básicamente, ¿por qué les presenté este caso? ¿Por qué traje este caso? Para trabajar en esta suerte de aislamiento que estamos teniendo. Me parece que es algo bastante relajado, ¿no? Como bastante, es un caso interesante, nos hace hacer un montón de preguntas. De hecho, hemos revisado un montón de cuestiones relativas al derecho, pero más que nada para mostrarles las diferentes interpretaciones que puede tener el derecho respecto a la realidad. ¿Sí? Nosotros hemos visto claramente en 2 figuras, la de Foster, a la figura del derecho natural, y el espíritu de la ley o el propósito de la ley. Hemos visto en King al derecho positivo y la letra de la ley. Hemos visto en Handy una suerte de pragmatismo del derecho. Y hemos visto en Tatin también lo más oscuro que tiene el Poder Judicial, lo más cobarde. ¿Sí? Entonces, para que siempre que analicemos a futuro alguna situación jurídica o alguna ley, ¿sí? Pensemos en estas divisiones, ¿no? Derecho natural, derecho positivo, pragmatismo, ¿sí? Para que entendamos cómo piensan cada uno de las personas que se adscriben a cada una de esas formas de ver el derecho. Bueno, no les molesto más, no les entretengo más, molesto. Como si me metiera dentro de sus casas así. Ustedes lo ven cuando quieren el video, está todo más que bien. Nada, cualquier cosita me contactan a mi mail, como siempre les digo, o me contactan por el modo, o me contactan si tienen mi WhatsApp, contactan por WhatsApp, si no lo tienen, se lo piden a la empresa, no pasa nada. Espero que estén muy bien, les dejo muchos cariños, les extraño, como digo siempre también, y saludos muy afectuosos para sus familias. Por favor, recuerden likear y me gustear cuando terminan de ver el video, así sé que están ahí. Es como la asistencia de estos chiques. En algún momento alguien va a venir a pedirnos algo.
de asistencia. Y yo le voy a decir, este día estuvieron estos chiques. Si no me gusteás, fuiste. ¿Sí? Le dejo muchos cariños y nos estamos viendo pronto con nuevos casos para investigar. Chau, chis.